Todo lo que necesitas saber del desorden mundial, de Mariano Tursi. Capítulo 6. Detrás de los estados. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Les respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron admirados, y dejando a Jesús, se fueron. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 21. Punto 24. Religiones internacionales. ¿Qué importancia tienen las religiones en los asuntos globales? Hasta el surgimiento del terrorismo en la década de 1990, y en especial luego de los atentados de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los analistas internacionales solían minimizar o descartar la religión como uno de los factores que influyen sobre los estados. La globalización desencadenó un retorno de la fe al escenario internacional. Algunos analistas, como el politólogo francés Gilles Kepel, habían señalado ya por la década de 1970 un resurgimiento de lo religioso en el mundo, una revancha de Dios que hizo resurgir las tendencias más fundamentalistas, ortodoxas y tradicionalistas dentro del cristianismo, el judaísmo y el islam. Sería este hecho el que estaría trayendo un retorno de los tiempos pilares centrales de la modernidad. Un retorno de los tiempos preestatales, de allí detrás de los estados, que cuestionaría uno de los pilares centrales de la modernidad, la inexorabilidad de la secularización. La estructura del orden político doméstico e internacional moderno es tributario de los principios del iluminismo filosófico, que lleva un sesgo fuertemente secular, laicista, no religioso, y en muchas ocasiones antirreligioso. Por ejemplo, supone que a medida que la modernidad avanza, la religión retrocede, lo que además es para esta visión un dato digno de celebrarse,
ya que las religiones constituyen tribalismos morales irracionales que sustentan la opresión y promueven la violencia fundamentalista. La conjunción de industrialización económica, nacionalismo, democratización política, modernización social, progreso técnico y avance científico inexorablemente reducirían la religión al lugar de la superstición o de la superestructura espiritual. ¿Sabías que la población israelí está conformada por 81% de judíos, 14% de musulmanes, 2% de cristianos, 2% de drusos y 1% de no afiliados? Empíricamente, sin embargo, esto no se ha verificado. El último índice global de religiosidad y ateísmo de 2012 de Wynn Gallup muestra que la mayoría de la población mundial, el 59%, se identifica como religiosa. El panorama religioso 2010-2050 del Pew Research Center, publicado en 2015, estima que los no afiliados a nivel global tenderán a disminuir del 16% al 13% de la población mundial entre 2010 y 2050. Por eso, la reacción radical del ateísmo militante de personas como el filósofo francés Michael Onfray, el biólogo Richard Dawkins y el escritor Christopher Hitchens no es útil, al menos en materia de asuntos internacionales. Esta línea de pensamiento culpa de un modo directo a las religiones monoteístas de la violencia actual. Argumenta que la violencia es inherente a la idea misma de un Dios omnipotente. Este desafiante y combativo nuevo ateísmo peca sin embargo de inutilidad e irrelevancia. ¿Acaso por provenir de una mediocre aplicación de marcos filosóficos, su análisis es demasiado abstracto y fuera de la realidad, a la vez que impide entender a la religión como fenómeno social además de teologal? Cristianismo, población mundial del 2010, 31.4%, en 2050, 31.4%. Cambio en el tamaño de la población del 2010 al 2050, más 35%. Islam, en 2010, 23.2%, en 2050, 29.7%, cambio de tamaño, más 75%. No afiliados, en 2010, 16.4%, en 2050, 13.2%. Cambio en el tamaño de la población, más 9%. Hinduismo, 2010, 15%, 2050, 14.9%. Cambio en el tamaño de la población, más 34%. Budismo, 2010, 7.1%. 2050, 5.2%. Cambio en el tamaño de la población, menos 0.3%. Religiones populares, 2010, 5.9%, 2050, 4.8%, cambio en el tamaño de la población, más 11%. Otras religiones, 0.8% en el 2010. En 2050, 0.7%. Cambio en el tamaño de la población, más 6%. Judaísmo, en 2010, 0.2%. En 2050, 0.2%. Cambio en el tamaño de la población, más 16%. Mientras que la modernidad removió a las personas de sus viejas identidades locales, el Estado-nación no logró imponerse en todos lados como fuente superadora de identidad. Tanto Cáritas como Hezbolá son organizaciones sociales que dan respuestas concretas a necesidades reales que tiene la gente que a ellas acude.
La creciente exclusión de vastos sectores del proceso de acumulación, producción y distribución de bienes hace que muchos queden fuera del sistema. En numerosas partes del mundo, los vacíos del Estado y del mercado son llenados por la religión. Entre los factores estadísticamente más significativos que se correlacionan con la radicalización y el extremismo están el desempleo juvenil, la desconfianza en el proceso electoral, los niveles altos de corrupción, la desigualdad de derechos y los privilegios de minorías. Los actores no estatales proliferan donde el territorio no está controlado por impotencia del Estado-nación y atacan donde el territorio no está controlado por trascendencia del Estado-nación. Como explicaba Huntington, las cosmovisiones y las teologías estructuran las relaciones entre Dios y el hombre, el individuo y el colectivo, el ciudadano y el Estado, padres e hijos, hombres y mujeres. A nivel social, ello se traduce en diferentes comprensiones de derechos y responsabilidades, obediencia y autoridad, igualdad y jerarquía, libertad y dominación. Como sistemas de creencias e identidad, las religiones buscan además dar un sentido trascendental al progreso material. Buscan responder el para qué. Si las religiones estructuran cosmovisiones y definen valores, los cambios en el perfil religioso tendrán impacto no solamente sobre las posturas políticas en asuntos nacionales, anticonceptivos, interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio entre personas del mismo sexo, sino también sobre su acción internacional. En el choque de civilizaciones, el politólogo estadounidense lo resumía de este modo: Dios y el César, Iglesia y Estado, autoridad espiritual y autoridad temporal, han sido un dualismo corriente en la cultura occidental. Solo en la civilización hindú estaban tan netamente separadas la religión y la política. En el Islam, Dios es el César. En China y Japón, el César es Dios. En la ortodoxia, Dios es el socio menor del César. La separación y los reiterados choques entre Iglesia y Estado, típicos de la civilización occidental, no han existido en ninguna otra civilización. Tres universos en uno para entender el orden global. Para el diplomático Robert Cooper, en su libro The Postmodern State and the World Order, el Estado posmoderno y el orden mundial, hoy conviven en el mundo tres universos: el premoderno, el moderno y el posmoderno. Los estados posmodernos son sucesores en gran medida de los imperios extinguidos durante el siglo XX: otomano, alemán, austrohúngaro, francés, británico y soviético. El ejemplo son los países de la Unión Europea, dentro de la cual se desdibujan las fronteras y se diluye la distinción entre asuntos internos y externos. Entre ellos, la seguridad ya no está dada por la conquista y predominan los vínculos cosmopolitas, posestatales e interdependientes. A la vez, encontramos los tradicionales estados modernos como China, India o Brasil, y el mundo premoderno, conformado por estados frágiles y fallidos que no tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza. En este vacío de poder crecen los fundamentalismos terroristas, como pueden ser los talibanes en Afganistán, Al-Shabaab en Somalia o ISIS en Siria. Así se da una convivencia de conflictos y de mundos. En uno crecen los fundamentalismos y en otros se ataca. Por ejemplo,
Por más que se encuentren enfrentados entre sí, tanto Irán como Arabia Saudita han identificado un enemigo común en ISIS. El conflicto existente entre Riad y Teherán se da dentro del mundo moderno, pero tienen en común la amenaza, por debajo y por detrás, premoderna, de ISIS. ISIS y Al-Qaeda compiten por la influencia sobre los grupos extremistas islámicos en todo el mundo. Se trata de un enfrentamiento que, pese a su carácter global, no deja de ser premoderno. Otro inconveniente con la idea de la conflictividad inherente de la religión es que los grandes regímenes genocidas del siglo XX eran seculares o ateos militantes y demostraron su capacidad de superar en ferocidad y magnitud a cualquier matanza de índole religiosa. La racionalidad y tecnificación de regímenes económicamente industrializados y políticamente masificados deshumanizaron más que cualquier demonización que se haya visto en clave religiosa. Pensar que Dios es violento y concluir por ello que hay que remover a Dios de la sociedad o del ser humano es metodológicamente errado y empíricamente imposible de no mediar un genocidio. Maximilien Robespierre fue responsable de la muerte de 300 personas. Mao Zedong por la de entre 49 y 78 millones, solo en el gran salto adelante. El periodista Jiang Qisheng contabilizó 36 millones en su libro Tombstone. Hitler de 12 millones. Stalin de 7, incluyendo el Holodomor ucraniano. Hideki Tojo de Japón de 5 millones de civiles en la Segunda Guerra Mundial. El camboyano Pol Pot de 1.700.000. Kim Il-sung y Mengistu de Corea del Norte y Etiopía de 1,5 millones cada uno. Brezhnev de 900.000 en Afganistán. Y los presidentes estadounidenses Nixon, Johnson de 100.000 en Camboya y Vietnam. Dios no estaba en ninguna de estas argumentaciones. Esto no equivale a exculpar a las religiones, sino buscar comprender verdaderamente las causas de la violencia internacional. La religión es vista por la gente común como verdadera, por los sabios como falsa y por los gobernantes como útil. Séneca. En pocas palabras, las religiones constituyen actores de enorme gravitación y significativa relevancia en la política mundial contemporánea. Punto 25. Moros y cristianos 2.0. Más allá de su importancia, con la antinomia religión versus no religión, no podremos comprender los enfrentamientos internacionales actuales. Sin la dicotomía religioso-secular, la explicación de la violencia global ha pasado a centrarse en una religión particular o en alguna de sus lecturas más fundamentalistas o extremistas. Desde septiembre de 2001, el principal sospechoso suele ser el Islam. Argumentar a favor de su paz inherente o de su violencia intrínseca es una cuestión teológica más que política. El enfrentamiento entre sociedades basadas en la razón y sociedades estructuradas por la religión lleva a leer los asuntos mundiales en clave de un inevitable choque de civilizaciones. Cada vez que ocurren atentados como los de septiembre de 2001 en Nueva York o los de noviembre de 2015 en París, en Occidente resucita la idea del choque de civilizaciones. El argumento es que hay elementos dentro del credo islámico, ya sea en alguna de sus vertientes o en el Islam en sí, que lo hacen una fuerza para la violencia internacional y lo conectan en forma directa con el terrorismo global. Sunitas y chiitas.
La gran división dentro del mundo musulmán se da entre los sunitas, 87 al 90%, y los chiitas, del 10 al 13%. Ambas ramas han compartido creencias y prácticas, pero mantienen importantes diferencias en materia de doctrina, rituales, leyes, teología y organización. Entre el 70 y 80% de todos los chiitas viven en 4 países: India, Pakistán, Irán e Irak. En los últimos 2, en Bahrein y en Azerbaiyán, los chiitas son mayoría. En Egipto, Jordania y Arabia Saudita, los sunitas constituyen más del 90% de la población. En el mundo de la posguerra fría, la pregunta ¿de qué lado estás? Se reemplaza por el interrogante ¿quién eres? Reflejando la creencia de que el eje articulador de los conflictos globales ha dejado de ser la ideología y es ahora la identidad. En ese mundo coexisten 9 civilizaciones: la occidental, Europa, América del Norte y Oceanía; la ortodoxa, Rusia y Europa Oriental; la latinoamericana, la islámica, Medio Oriente, el Magreb, Somalia, Afganistán, Pakistán, Malasia e Indonesia; la hindú, India y Nepal; la cínica, China, Vietnam, Singapur, Taiwán; la japonesa, la africana y por último la budista, norte de la India, Nepal, Bután, Mongolia, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y Tíbet. El Islam en el mundo. Hay 49 países en el mundo con población mayoritariamente islámica. Solo un quinto de los musulmanes vive en países donde el Islam no es la religión mayoritaria, aunque estas poblaciones musulmanas minoritarias suelen ser bastante grandes. China tiene más musulmanes que Siria y Rusia más que Jordania y Libia combinadas. El 62% de los musulmanes del mundo viven en Asia-Pacífico y solo el 20% en Medio Oriente y el norte de África. Indonesia es el país con el mayor número de musulmanes, 209 millones, que forman el 87.2% de su población. India tiene la segunda población más grande, 176 millones, pero los musulmanes representan solo el 14.4% de su población total. Sin embargo, es Oriente Medio y África del Norte la región con mayor concentración de musulmanes. El 93% de sus aproximadamente 341 millones de habitantes son musulmanes, frente al 30% de África subsahariana y el 24% en la región de Asia y el Pacífico. En la geografía del medio ambiente, constituyen la región. En la geografía del Medio Oriente confluyen la religión islámica, la etnia árabe y sobre todo la geopolítica del conflicto árabe-israelí. Desde los atentados a las Torres Gemelas de septiembre de 2001, el foco se colocó casi exclusivamente en una confrontación entre Occidente y el Islam que tendría raíces profundas. Los aviones secuestrados por Al-Qaeda constituyen solo una manifestación de un conflicto milenario que atraviesa una larga serie de ataques y contraataques, yihads y cruzadas, conquistas y reconquistas. Una actitud y movimiento que trascienden el simple nivel de los intereses, las políticas y los gobiernos. La lucha entre estos dos sistemas rivales ya lleva 14 siglos.
Empezó con el advenimiento del Islam en el siglo VII y ha continuado de forma casi interrumpida hasta el presente. La civilización islámica reconoció desde el inicio que al norte y al oeste existía un auténtico rival, una religión mundial poderosa, una civilización distintiva nacida de esta religión, y un imperio que, aunque más pequeño que el suyo, no era menos ambicioso que sus exigencias y aspiraciones. Era la cristiandad. Un término que durante mucho tiempo fue casi sinónimo de Europa y que luego de la Segunda Guerra Mundial abarca también a Estados Unidos. Durante los primeros 1000 años, el Islam llevó la delantera, con su conquista de Levante y parte de África del Norte, con la invasión a Europa y el reinado en Sicilia. España, inclusive, parte de Francia por algún tiempo. La recuperación por parte de los cruzados de tierras perdidas fue detenida y contrarrestada por los avances islámicos al sudeste de Europa, que lograron en 2 ocasiones llegar hasta Viena. En los últimos 300 años, desde el fracaso del segundo sitio de Viena por parte de los turcos en 1683 y el ascenso de los imperios coloniales europeos en Asia y África, el balance se invierte a favor de Occidente y el Islam se retrae y vuelca a la defensiva. Lo que observamos desde Bin Laden hasta Abu Bakr al-Baghdadi es una ola creciente de rebeldía contra el predominio occidental y un deseo de reanimar los valores musulmanes y restaurar la grandeza del Islam. Para los musulmanes, los cruzados de ayer son los colonialistas de hoy. Un fundamentalismo religioso premoderno musulmán que reacciona contra el secularismo de la modernidad occidental. Además, según otro análisis, podríamos decir que el Islam se encuentra atravesado por una lucha interna. Como se trata de una religión 6 siglos más joven que la cristiana, se encontraría hoy en un estadio de desarrollar similar al del cristianismo en la primera década del siglo XV, es decir, envuelto en la convulsión interna del gran cisma. ¿Sabías que existen al menos 7 tipos de velo islámico? Hijab, niqab, burka, al-amira, shaila, kimar y shador. Hay un vacío en el corazón del Islam que debe ser llenado una y otra vez por la repetición de la revolución que la fundó. Gilbert Keith Chesterton. Debemos hacer una diferenciación entre lo que consideramos islámico, fundamentalista y terrorista, porque son 3 elementos completamente distintos, aunque se los tienda a confundir. Cuando hablamos de islámico, nos referimos a la concerniente a la fe. Fundamentalista tiene que ver con los que quieren que la sociedad a la que pertenecen se organice sobre la base de la fe que profesan. En Pakistán, los territorios palestinos, Jordania, Malasia y Senegal, aproximadamente la mitad o más de la población opinaba en 2015 que las leyes nacionales debían seguir siendo estrictamente las enseñanzas del Corán. Por el contrario, en Burkina Faso, Turquía, Líbano e Indonesia, menos de un cuarto estaban de acuerdo con esto. Por último, los terroristas
son los que utilizan una técnica militar para avanzar sus objetivos. Ni todos los musulmanes son fundamentalistas, ni todos los fundamentalistas son terroristas. Esta diferenciación no se da solo en el Islam, también se puede aplicar, por ejemplo, al judaísmo. Judío, sionista y terrorista. Son cosas independientes, aunque pueden estar interrelacionadas. Los primeros son miembros de la religión, tradición y cultura de un pueblo. Los segundos son los integrantes del movimiento político internacional que propugna el restablecimiento de una patria para ese pueblo en Eretz Israel. Y los terceros, como Irgun, Lehi, Haganá o Palmaj, pertenecen a grupos armados clandestinos que utilizan la violencia para conseguir sus reivindicaciones. Otra vez, rezarle a Yahvé no implica necesariamente estar de acuerdo con la creación o la administración del Estado de Israel. Y más aún, la mayoría de quienes son judíos de religión e israelíes de nacionalidad podrían no haber estado de acuerdo con el uso de la violencia que hicieron los 4 grupos terroristas mencionados. Estos conceptos ponen sobre la mesa las diferentes dimensiones que tenemos que tener en cuenta para mirar los conflictos globales, dimensiones que están interrelacionadas, pero que son independientes: la religiosa, la sociopolítica y la militar. Analizar las características internas de las religiones es informativo, pero no ayuda demasiado a entender los conflictos internacionales. Quedar absorbidos o atrapados en etiquetas totalizadoras que reducen las motivaciones de los actores internacionales a Dios impide entender la multiplicidad de vectores que se combinan de manera desordenada y contrapuesta para explicar la acción global. Los textos sagrados pueden servir para armar al prójimo como a uno mismo. La violencia de las religiones no es la mejor avenida para lidiar con los problemas que plantea la compleja realidad global de hoy. La respuesta no viene desde la teología, sino desde la política. En pocas palabras, el choque de civilizaciones y su reflejo en los asuntos internacionales es complejo y va más allá de lo puramente religioso. Punto 26. Dios no juega al TEG. El conflicto internacional existe desde tiempos inmemoriales, pero en el escenario actual, estados, nación y grupos no estatales terroristas se oponen en una confrontación de alcance global y de magnitud destructiva sin precedentes. Los datos y discursos religiosos se confunden con las reivindicaciones políticas o territoriales, la exclusión y las desigualdades sociales. En esta geopolítica del espíritu no son las diferencias de fe, sino las divergencias de intereses las que explican el conflicto global. ¿Qué es lo determinante en los asuntos internacionales? ¿La religión o la nacionalidad? ¿El templo o el Estado? ¿Dios o el César? Si reintroducimos a los estados nacionales, entonces la causalidad vuelve a estar centrada en ellos. La pregunta, ¿de qué lado estás? ¿O quién eres? Es la misma. Volviendo a Huntington, el autor reconoce que hay estados cabeza de cada civilización, líderes que llevan adelante los lineamientos civilizatorios o religiosos. De la occidental son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania. De la cínica, China, de la ortodoxa, Rusia, de la hindú, India, de la japonesa, Japón, de la africana, Sudáfrica,
De Latinoamérica, México, Venezuela, Argentina y Brasil. De la budista, Tailandia, y de la islámica, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Irán, Pakistán e Indonesia. Arabia Saudita es la principal potencia sunita e históricamente ha controlado a los maestros y a los líderes religiosos. La principal potencia chiita, por su parte, es Irán. Y la revolución iraní del ayatolá Ruhollah Khomeini de 1979 catapultó la agenda islámica radical de 20 chiita que vino a desafiar a los gobiernos sunitas conservadores, particularmente en el Golfo Pérsico. Teherán apoya partidos y milicias chiitas más allá de sus fronteras, lo que a su vez desencadenó una compensación en dicha dirección opuesta de los saudíes y los estados del Golfo. La fuerza Quds es un grupo secreto iraní al servicio de los guardianes de la revolución iraní que depende directamente del líder supremo. Este comando, que se estima en unos 15,000 soldados de élite, concreta operaciones extraterritoriales y es considerado una organización por el Departamento o Estado estadounidense. Los estados continúan siendo las entidades principales del orden mundial, solo que pasarían de justificarse en la ideología a hacerlo en la identidad. Son los líderes políticos quienes deciden que las relaciones sean un choque o un diálogo de civilizaciones, al activar o desactivar las diferencias según sus intereses. ¿Sabías que entre 1970 y 1980 las Brigadas Rojas de Italia cometieron casi 14,000 actos terroristas? En el mundo en que vivimos hoy, es más fácil matar más gente de forma más rápida y a menos costo que antes. Los fusiles de asalto AK-47 pueden efectuar 600 disparos por minuto, los M16 hasta 900. Cualquier ataque de tipo lobo solitario tiene una capacidad destructiva aún reservadas a las fuerzas de seguridad. Más aún, el mundo globalizado permite transformar situaciones cotidianas en armas, desde aviones comerciales que se utilizan para destruir edificios hasta conciertos que se aprovechan como blancos fáciles. La movilidad y libertad de la globalización se vuelven en este contexto vulnerabilidades. Cualquier elemento, tangible e intangible, puede utilizarse para dividir y enfrentar. Cualquier individuo es un representante válido de un colectivo enemigo y, por tanto, un blanco legítimo. Valen lo mismo las barracas de los Marines, Líbano, 1982, que las filas del Teatro Bataclan, Francia, 2015. La muerte de 186 niños en una escuela de Beslan, Osetia del Norte, en 2004, que el apuñalamiento de 35 pasajeros de tren en la estación de Kunming, China, 2014. Las 2 bombas en un maratón en Boston, Estados Unidos, 2013, que 13 bombas coordinadas en Bombay, India, 1993. La evidencia muestra que el terrorismo no es la mayor amenaza que enfrentan hoy los países. Es un peligro ínfimo para la gran mayoría de la gente. Mata menos personas que los accidentes de automóvil o los cigarrillos. Es la prioridad de los organismos de inteligencia,
policiales, militares y diplomáticos de Estados Unidos. Pero el promedio de los últimos 10 años muestra que el número de fatalidades producidas por terroristas fundamentalistas islámicos en ese país es 8 veces menor que el de asesinados por bebés, 12 a 36 meses armados, 80 veces menor al de muertos por caerse de la cama y 1.300 veces menor al de muertos a manos de otros cuidados estadounidenses, a manos de otro ciudadano estadounidense. El 97% de los muertos por terrorismo en ese país entre 2000 y 2015 ocurrieron el 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, el impacto de las decapitaciones transmitidas por YouTube crea la impresión global de estar en un mundo oscurantista de tribalismos en pugna a escala internacional. Sabíamos que con la bomba el mundo no sería el mismo, y recordé la línea del Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte. Julius Robert Oppenheimer. Estados Unidos lleva gastados en la guerra global contra el terrorismo 1.7 billones de dólares. Estados racionales que perciben sus intereses nacionales y operan con cálculos de costo-beneficio deberían darse cuenta del problema que implica plantear una guerra con un actor no estatal, además de la interferencia, de la ineficiencia en el uso de sus recursos de poder. ¿Por qué se teme tanto al terrorismo si se considera que su riesgo real es tan bajo? La respuesta está en la psicología y la neurobiología más que en la teología o en la ciencia política. La sensación de control de los individuos influye directamente en su estimación del riesgo y en su percepción del miedo. Aunque en Estados Unidos el riesgo de morir en avión es de 1 en 9.737 y en automóvil de 1 en 7, el primero es visto como más riesgoso porque implica abandonar el control y entregarlo al piloto. La sensación de vulnerabilidad o indefensión lleva a sobreestimar el riesgo. Además, cuando un peligro es repentino y puede dañar a grandes cantidades de personas a la vez, el ser humano también lo considera más riesgoso. La probabilidad de un estadounidense de ser asesinado en un ataque terrorista es de 1 en 20 millones. La de morir por resbalarse en la bañadera de 1 en 900,000. Pero la aleatoriedad aterra. La ubicuidad espanta. La idea de ser asesinado por un oscuro grupo de extremistas armados que puede aparecer en cualquier momento y lugar sin que exista posibilidad de evitarlo es una compleja experiencia emocional psicofisiológica. Afecta la amígdala y diversas áreas cerebrales como la ínsula bilateral, la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza prefrontal dorsolateral. ISIS, ISIL o Daesh. La ONU y las agencias del gobierno estadounidense utilizaban la denominación ISIS, Estado Islámico en Irak y Siria, o ISIL, Estado Islámico en Irak y el Levante. El grupo no se ha autodeterminado de esa manera desde junio de 2014, cuando declaró la creación de un califato y acortó su nombre a Estado Islámico, EI. El problema con el EI es que se trata de un grupo terrorista y no un Estado. Y con ISIS, el problema es que borra los límites entre el Islam, los musulmanes y los islamistas, arrogándose una representatividad que no tiene. Daesh o Daesh ha ganado adeptos en el mundo árabe como una forma de desafiar la pretendida legitimidad y autoridad del grupo. Daesh es esencialmente un acrónimo
formada por las letras iniciales del nombre anterior del grupo en árabe, al-Dawla al-Islamiyya fi il-Iraq wa ash-Sham. Doula, Estado; Islamiyya, islámico; Irak, Irak; Sham, utilizado para denominar Damasco, Siria o el Levante. De allí ISIL, ISIS. A pesar de que no quiere decir nada, suena similar a un verbo árabe que significa para pisotear o aplastar. Debido a la connotación satírica e irrespetuosa, Daesh se utiliza en el mundo árabe como arma potente. Menosprecia las aspiraciones del grupo de definir la práctica islámica, de constituirse en un Estado para todos los musulmanes. Es una negativa a reconocerlos y a tratarlos como ellos quieren, con reverencia y temor. En este sentido, el miedo mayor es que se combinen la lógica suicida de actores no estatales del terrorismo internacional con las armas de destrucción masiva. ¿Qué pasaría si Al-Qaeda o ISIS adquirieran armas de destrucción masiva como resultado de la competencia proxy entre estados, sponsoreados por estados canalla como Corea del Norte? Las armas nucleares han sido históricamente privilegio exclusivo de los estados. Así, las decisiones han sido guiadas por la racionalidad de la autopreservación. La disuasión supone que se prioriza la supervivencia por sobre la destrucción mutua, lo cual no se verifica en las inmolaciones terroristas. El historial de todos los estados que tienen armas nucleares desde 1945 muestra que cuando los países obtienen la bomba nuclear, se sienten cada vez más vulnerables y se tornan muy conscientes de que las armas nucleares los convierten en blancos de las grandes potencias si filtraran secretos, componentes o las armas mismas. Irán o Corea del Norte pueden ser intransigentes en la mesa de negociaciones y desafiantes frente a las sanciones, pero la transferencia de material nuclear a manos del terrorismo desataría una respuesta rápida y devastadora de la comunidad internacional, una represalia masiva de segura e inevitable destrucción. Hoy, ningún país puede transferir armas nucleares o material físil sin ser detectado y descubierto por un sofisticado sistema global de monitoreo constante. Esta conciencia disuade a los estados nucleares de emprender acciones osadas y agresivas, como apoyar al terrorismo o suministrarles armas de destrucción masiva. ¿Por qué luego de la costosa y peligrosa empresa de la nuclearización, un Estado habría de renunciar al monopolio total sobre el poder del fuego? ¿Por qué confiarían el arma absoluta a grupos que no pueden controlar? En pocas palabras, geopolítica y religión, estados y actores no estatales determinan el rol de la religión y del terrorismo global.